conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, ahora vamos, hermanos, por favor, a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, y vamos a leer el verso 31. Dice aquí en el verso, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, hermanos, ¿el Señor conocía los corazones? ¿Conoce los corazones? Sí. ¿Por qué les dice si vosotros permaneciereis en mi palabra? Porque no permanecían en la palabra de Dios. Dios lo sabía. El Señor Jesucristo lo sabía. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿por qué Dios o por qué el Señor Jesucristo les dice estas palabras? Porque Él sabía que estas personas eran hijos del diablo. En el versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, dice que estas personas habían creído en Él. Pero hermanos, ¿cómo habían creído en Él? Y luego el Señor Jesucristo les dice que son hijos del diablo. Y luego les dice, y también les dice que permanezcan en su palabra para que sean verdaderamente sus discípulos. Habían creído, hermanos, de una manera muy superficial. De una manera superficial, Juan 8:31. En el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, dice que creyeron, pero no de corazón, nada más de oídas, de una manera superficial. Hermanos, ¿están conmigo? Amén. De una manera superficial. No habían creído con su corazón. En el versículo 45 dice, y a mí, hablando del Señor Jesucristo, dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no qué? No me creéis. No me creéis. ¿A qué clase de creer está hablando el Señor Jesucristo? Creer de corazón, creer de todo corazón. Pero acá dice en el principio que habían creído, en el verso 31 dice que habían creído, pero habían creído de una manera superficial. No habían creído de corazón. Hermanos, qué importante es examinarnos a nosotros mismos de qué manera hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Hemos creído de todo corazón o de una manera superficial? Ahora, ¿cómo, hermanos, nos damos cuenta si hemos creído superficialmente o hemos creído de todo corazón? Por los frutos, hermanos. El Señor Jesucristo nos lo va a ir diciendo aquí en este pasaje. En el versículo 33 dice que ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Primeramente, hermanos, ellos dijeron una mentira. Dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie. El pueblo de Israel, yo no sé si esta persona que dijo esa palabra o los que estaban ahí, pues no habrían sido esclavos. Pero el pueblo de Israel había sido esclavizado, hermanos. Había sido esclavo. ¿Cómo dice? Jamás. Ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, les está hablando libres del pecado. No está hablando de libres de físicamente, una esclavitud física de país o de nación. Está hablando de libres del pecado. Y dice que si la persona no es libre o libertado del pecado, no queda en la casa. Muere en esa condición y se va al infierno, y es la peor desgracia y la peor ruina. Es mejor ser esclavo físicamente que ser esclavo del pecado. El esclavo muere y si tiene a Cristo es libre y se va con el Señor. Pero el esclavo del pecado muere, y aunque sea rico, aunque sea libre, aunque tenga lo que tenga, muchas pertenencias materiales, muere y se va a la peor ruina y peor desgracia, como le pasó al rico, que murió y cuando fue sepultado abrió los ojos estando en tormento. Entonces el Señor Jesucristo aquí está hablando de una libertad espiritual,
No está hablando de una libertad física. La libertad espiritual, hermanos, nos da paz, nos da gozo. Ahora, no está diciendo que nunca vamos a tener problemas. Sí, vamos a tener problemas. Pero Dios es nuestro ayudador. Y aún, hermanos, en los problemas tenemos paz. Y luego más paz y más gozo cuando ese problema, hermanos, Dios lo disipa. Dios soluciona el problema. Porque Dios da la salida a los problemas. ¿Cierto? Bueno, entonces, vamos a ver algo, hermanos, bien importante. El Señor dice aquí, habla de la libertad, de ser libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, no estaban permaneciendo, no pueden ser libres, siguen con ese odio en su corazón, con ese rencor, porque al final toman piedras y para arrojárselas a él, querían apedrearlo, querían matarlo. Vamos a 2 de Pedro, hermanos, por favor. En el capítulo 2, vemos aquí, hermanos, en los versículos 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas. Ahora, hermanos, si algo es falso, es porque está imitando a lo verdadero, ¿cierto? Amén. Cuando se menciona algo falso, es porque eso falso no es verdadero, pero imita lo verdadero. Amén. Y estas personas, hermanos, son personas que muchas de las veces, y muchos de ellos, o todos ellos, tienen conocimiento de las Escrituras. Tienen conocimiento de la verdad. Y se disfrazan como ángeles de luz. Se disfrazan como verdaderos siervos de Dios, pero no lo son. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, estos falsos maestros dice que introducen encubiertamente. Ahora, ¿cómo encubren, hermanos, estas herejías? Las encubren con la verdad. Es una verdad mezclada con mentira, una verdad superficial, pero por debajo está el engaño. Y el engaño, hermanos, claro, arrastran mucha gente, pero esa persona, hermanos, es digna de lástima, digna de conmiseración, porque esa persona, hermanos, está atado y está yéndose al infierno. Y es bien difícil que una persona así, que conoce las Escrituras y que se cree ser un siervo de Dios y está enseñando a otras personas, llegue al arrepentimiento. Bien difícil. ¿Cómo usted va a decirle a un Cash Luna, arrepiéntete, Cash? Estás en pecado. Pues se va a poner a predicarnos. Sí. Y a lo mejor va a hacernos hasta sentir que los que estamos mal somos nosotros. Vamos a salir llorando, arrepentidos de ahí. Sí. Lo vamos a considerar como el siervo del Dios Altísimo. Es una persona así, hermanos, es bien difícil de que se vuelva de su error, de su mal camino. Dice que estas personas introducen encubiertamente herejías destructoras, o sea, destruyen la humanidad, destruyen a las personas. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué, hermanos, el camino de la verdad es blasfemado? Por el testimonio de estas personas. Porque usted los puede ver, hermanos, en la apariencia, cuando los ve, donde los ve, aparentan una cosa, pero en realidad no son, en realidad son otra cosa. Y cuando la persona se da cuenta de la verdad de esas personas, sirven de piedra de tropiezo. Y entonces estas personas, a los cuales les sirvieron de tropiezo, ellos blasfeman el camino de la verdad. Dicen, mira cómo son estas, son una bola de hipócritas todos. Y a todos nos encajonan y nos meten en el mismo cesto como hipócritas. Por causa de estas personas que andan
sirviendo de tropiezo a aquellas otras personas. Y esas personas muchas de las veces, hermanos, se encargan de hablar mal de la iglesia, de hablar mal de los siervos de Dios. Amén. Y andan haciendo tanto daño. Amén. Y dice, y por avaricia, versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego en el versículo 20, por favor, hermanos. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Hermanos, a veces decimos, ¿cómo puede ser esto? Miren, hermanos, hemos visto personas, y algunos de ustedes pueden serme testigo, personas que han estado en la iglesia y que aparentemente ha habido un cambio. Y después usted los ve, se fueron, los ve en el mundo y haciendo peores cosas que las que hacían antes. Personas que llegaron a tener conocimiento de la palabra de Dios, que sabían versículos de memoria y que en algún momento llegaron hasta servir al Señor, bueno, al Señor entre comillas. Y dice que estas personas, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, o sea, un conocimiento muy superficial, porque no lo conocieron de corazón, porque si hubieran creído con su corazón, la salvación es eterna, hermanos. La salvación es eterna. Pero no le conocieron con su corazón, fue algo muy externo, algo muy superficial. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Es algo superficial nada más. Son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿No hemos visto estas cosas, hermanos? Y entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué sucede esto? A veces no entendemos el versículo o no entendemos la actitud de esas personas. Pues está en la Biblia, hermanos. Entonces, algunas personas dicen, es que la salvación se pierde. No, el que se pierde es el que no ha sido salvado. Y esas personas, si no se arrepienten, se van a perder. La salvación no se pierde porque dice la palabra de Dios que cuando creímos en Jesucristo nos dio vida eterna. La vida eterna la tenemos desde que creímos en el Señor Jesucristo, desde que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. El problema es que estas personas no creyeron con su corazón. Creyeron con su mente carnal nada más, con sus pensamientos. Y no tuvieron ese encuentro personal con Cristo. En otras palabras, no tuvieron el nuevo nacimiento. Nunca nacieron de nuevo, no les amaneció, como dice en Isaías. Tuvieron conocimiento de la palabra de Dios, quisieron imitar a los otros que predicaban, a los otros que enseñaban, quisieron imitar a aquellas personas que tuvieron un cambio de vida, se esforzaron, pero ellos saben que en su corazón no tenían esa paz ni ese deseo de servirle al Señor, ni tampoco de vivir esa forma de vida. Porque el vivir la vida cristiana, hermanos, no es por nuestras propias fuerzas. Es por el poder del Espíritu Santo. No es porque yo me esfuerce. Y usted me va a decir, y pastor, ¿y usted cómo sabe? Mire, hermano, cuando yo comencé a estar en la iglesia, hermanos, que yo todavía tomaba y no había nacido de nuevo, yo me quería esforzar y me esforzaba por cambiar mi vida. Y me esforzaba delante de los hermanos para vivir diferente. Pero, en realidad, dentro de mí no estaba el Espíritu Santo. Y muchas de las veces, hermanos, me sentía cansado de estar fingiendo. Muchas de las veces me sentía cansado de estar fingiendo. Porque estaba fingiendo. Pero cuando tuve el encuentro personal con Cristo, no tuve necesidad de fingir. Ahora no quiere decir que vengamos a ser perfectos, tenemos nuestros errores, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad,
nos guía al arrepentimiento cuando fallamos, porque fallamos. Pero hermanos, nunca, jamás nos vamos a cansar de vivir para Cristo. Porque es el Espíritu Santo en nosotros el que nos guía a esa verdad, la cual es la palabra de Dios. Hay mucha gente engañada, hermanos, que se esfuerza por vivir la vida cristiana, y yo sé que en algún momento se sienten cansados de estar esforzándose a vivir la vida cristiana. Mira, si aquí hay alguna persona así, no te sigas esforzando. Mejor humíllate, arrepiéntete, porque con todo tu ese esfuerzo igual te vas al infierno si te mueres en esa condición. Porque eso no es salvación, eso es apariencia. Y Dios no quiere apariencia. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Estas personas, dice aquí, versículo 21, dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, mejor. ¿Pero por qué mejor? ¿Por qué mejor? Porque va a ser peor condenación para aquellas personas que, habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo escuchado el mensaje de Dios, y se mantuvieron el resto de su vida rechazando la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tratándolos de llevar al arrepentimiento por su misericordia, y siempre se mantuvieron rechazándolo. ¿Por qué? Por orgullo, por cobardía. Y dice la palabra de Dios que los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que la persona que está en esa condición debe de hacer? Humillarse, dejar el orgullo, decir, Señor, aquí estoy. Porque mira, todas esas personas en el día del juicio del trono blanco, ahí va a hacerse público. Ahí vamos a estar la iglesia, ahí va a estar el Señor Jesucristo, y allí va a haber filas y filas y filas de gente condenada que va a ser lanzada al lago de fuego. Imagínense qué vergüenza. Aquel no estuvo en la iglesia, aquel otro también estaba en la iglesia, y haciendo línea ahí para juicio, para ser lanzados al lago de fuego. Mejor pasar un poquito de vergüenza aquí, ¿no? Señor, pues yo no soy salvo, quiero ser salvado. Qué vergüenza. Y la vergüenza como quiera, la terrible condenación, horrible, ser lanzado al lago de fuego. Dice la palabra de Dios, porque mejor, versículo 21, ¿estamos ahí, hermanos? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La escucharon, la palabra de Dios, la conocieron, pero no la creyeron de verdad, no la creyeron de todo corazón. No tuvieron seriedad en el asunto, no hubo seriedad, lo tomaron como un juego. Versículo 33, regresamos a Juan, hermanos, por favor, Juan 8:33. Pero los judíos dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, como mucha gente dice hoy, yo soy bautista, o yo voy a la iglesia todos los domingos, o yo esto, yo aquello. De nada sirve, de nada sirve. A los judíos les sirvió o les servía de ser linaje de Abraham, no. El decir jamás hemos sido esclavos de nadie, no. ¿Cómo dices tú? Le preguntaron al Señor, ¿seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios. Y luego les dice el Señor, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo no estaba adivinando
ni estaba inventando. Él conocía el corazón de ellos. Procuráis matarme. ¿Por qué el Señor Jesucristo les diría, procuráis matarme? Porque Él estaba viendo en el corazón de ellos que estaban llenos de odio. ¿Contra quién? Contra el Señor Jesucristo. Llenos de odio. ¿Pero por qué? Porque les estaba predicando la palabra de Dios. ¿Les estaba haciendo el Señor algo malo? No, no les estaba haciendo nada malo. Pero ellos podrían haber dicho, es que nos está ofendiendo. ¿No es cierto, hermanos, que las personas a veces se sienten ofendidas cuando escuchan un mensaje donde se les confronta con el pecado? ¿Verdad que sí? Y muchas de esas personas, hermanos, se van hablando y van y hablan mal de la iglesia y del pastor y de los que sirven al Señor. Van y hablan mal. ¿Y por qué hablan mal? Pues por lo mismo que los judíos estos tenían ese odio contra el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dice, sé que sois descendientes de Abraham. En otras palabras se puede decir, sé que sois religiosos, sé que sois bautistas, sé que sois X denominación, sé que vais a la iglesia, pero no te sujetas a la palabra de Dios. Procuráis matarme. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual lo procuraban matar? Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra, la palabra de Dios, dice, no haya cabida en sus corazones. No la dejan entrar, no le permiten entrar. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Aquí vemos, hermanos, dos padres. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dice el Señor Jesucristo, y luego el Señor Jesucristo continúa diciendo, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vemos dos padres, el Padre celestial, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y el padre de mentira, que es Satanás. Y les dice, ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hermanos, el diablo es tremendo para influenciar a las personas. El diablo mete influencia a través de la música, de la televisión, de otras personas, hijos del diablo, inconversos. Él usa toda clase de instrumento que no está en las manos de Dios. Lo usa para hacer daño, para que estas personas se levanten contra la verdad. ¿Cierto? Sí. El padre de mentira. Y luego ellos le responden al Señor Jesucristo en el versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. En otras palabras, hermanos, cuando somos hijos de Dios, nos vamos a gozar en la palabra de Dios. ¿Verdad? Nos vamos a gozar en la palabra de Dios, la vamos a recibir, la vamos a aceptar. Tal vez alguien dirá, bueno, pues que la predique otro, ¿verdad? No tú. Bueno, venga, hermano Hipólito. Lo mismo es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Cuando es palabra de Dios, pues es palabra de Dios. Y cuando estamos en pecado y en rebeldía, nos va a molestar. Nos va a molestar. Pero el hombre sabio la escucha, la medita y reconoce que está fallando. Y se arrepiente y pide perdón a Dios. Pero el insensato la menosprecia, la desprecia, la menosprecia, la predica. Así fuera el Señor Jesucristo. Pues estas personas, hermano, el mismo Señor Jesucristo, quien nunca pecó. Alguien puede decir, no, pues es que pues este hombre es un hombre igual que yo. Jesucristo no era un hombre igual que nosotros, hermanos. Él nunca pecó, nunca cometió pecado. Y ellos lo menospreciaron. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. O sea, ¿por qué lo querían matar? Porque les habló la verdad. Porque les hablaba la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Hermanos, tenemos que pensar, ¿qué obra nosotros hacemos? ¿Qué estamos sintiendo ahorita en este momento con la enseñanza? ¿Nos estamos gozando? Amén. Amén. O estamos así incómodos. Si está incómodo, pues pídale perdón a Dios, ¿verdad? Tal vez algo le está pegando. Amén. Pero si usted se llena de odio contra mí, si usted está lleno de odio contra mí, tiene un problema bien grave, bien grave. Porque aquí lo único que se está expresando es la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de mí. Yo no estoy hablando de mí mismo. Yo estoy diciendo, hermanos, miren, yo soy mejor que ustedes. Yo soy un santo. Mi familia, mi esposa, uy, qué bárbaro. Y viera, hermanos, cómo yo vivo la... No. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del Señor y de su palabra. Así es de que dice el Señor Jesucristo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos presumían, hermanos, ser hijos de Dios. Y querían matar a Jesucristo. Qué tremendo, hermanos, es cuando, y qué difícil es, hermanos, cuando, si nosotros presumimos ser hijos de Dios, ser creyentes del Evangelio, ser creyentes de Jesucristo, ser creyentes de la palabra de Dios, pero cuando se nos predica la palabra de Dios, no nos gusta. Entonces, hermanos, tenemos que pensar, ¿verdaderamente soy un hijo de Dios? Yo creo que no. Porque la palabra de Dios, hermanos, es de gozo para nosotros, los hijos de Dios. Jesucristo les dice en el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. El verbo es Jesucristo. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces les dice, porque sois de vuestro padre el diablo. O sea, no puedes entender mi lenguaje, no puedes escuchar mi palabra, no puedes permitir que mi palabra entre a tu corazón, mi palabra no haya cabida en ti. Bueno, ahí está la respuesta en el verso 44. Ahí está la respuesta. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Él tenía razón de decir eso. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, dice el Señor. Le respondieron en el versículo 48, entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Oiga, hermanos, qué irrespetuosidad, qué tremendo orgullo de estas personas, qué tremenda blasfemia, diciendo al Dios creador del universo que está endemoniado. Oiga, hermano, qué tremendo, ¿verdad? La ceguera tan terrible espiritual. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ahora, ¿había pecado en el Señor Jesucristo? No. Nunca había pecado. Y les dice, a ver, redargúyame de pecado, díganme en qué he pecado, en qué pecado ustedes me han encontrado. ¿Hay algún pecado ustedes por el cual me puedan acusar? No dijeron nada. Pero le dice, ¿estás endemoniado? Oiga, hermano, qué tremendo. Y dice en el 50, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte.
¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Qué irrespetuosidad, hermano, contra el Señor. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. O sea, ellos dicen que Dios era su Dios, que ellos eran hijos de Dios, pero no le conocían. No le conocían. Por eso querían matar al Señor Jesucristo. Vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. Y no pudieron hacer nada contra el Señor. Voy a dejar el estudio hasta ahí, hermanos. La próxima semana, o si Dios quiere el domingo, vamos a ver lo restante. Ahora después vamos a ver las características de los hijos de Dios, hermano. Pero creo que fue claro, ¿verdad, hermanos? Lo contrario a eso son características de los hijos de Dios. Así es de que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con la influencia de personas que nos arrastran a hacer cosas que son desagradables al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra. Gracias le doy por su presencia, por su amor y por su misericordia, Señor. Gracias por cada hermano, hermana que estamos aquí, Señor. Y a usted le damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Ramiro.